Hola, un gusto saludarlos nuevamente. En este video vamos a hablar sobre la herramienta Google Forms. Específicamente, Google Forms va a ser una herramienta que nos va a ayudar para la recolección de información de los estudiantes y uno de los puntos principales que hablaba el MEP, ¿verdad? En un inicio, sobre poder obtener correos electrónicos de estudiantes, números telefónicos de estudiantes y otra información respecto a los padres que sería importante recopilar para poderlos mantener informados. ¿Qué sería Google Fonts? Google es una de las muchas herramientas, bueno, Google es un motor de búsqueda que contiene muchas aplicaciones y herramientas para facilitar la vida de los usuarios finales. Entre estas, ¿verdad? Ya conocemos Google Maps, Google Docs, Translate para la parte de eh, buscar palabras de un idioma a otro, hacer las traducciones, entre otras múltiples herramientas que tiene Google, ¿verdad? Específicamente Google Forms es una herramienta que es encargada de crear cuestionarios, crear encuestas para específicamente recopilar información personalizada. Lo que ustedes ocupan a través de agregar preguntas, agregar tipos abiertas, cerradas, entre otras formas, para que específicamente pueda hacer la recopilación de información de lo que ocupamos de los estudiantes. Esa información la podemos ver como resúmenes, como totales, individualizada, y puedes hacer una herramienta también muy práctica para generar lo que son evaluaciones y revisarlas de forma personal. Sin más preámbulo, voy a ingresar a Google Forms y específicamente hacer el acceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder ingresar a Google Forms necesitamos una cuenta de Google, y específicamente cuando hablamos de una cuenta de Google estamos hablando de una cuenta en Gmail. Si no tienen una cuenta en Gmail, sería importante abrir una cuenta en Gmail y ya con esta cuenta en Gmail podemos acceder a todos los recursos de Google, ya sea Google Maps, Google Forms, Google Translate. eh, si sus teléfonos tienen un sistema operativo Android, entonces específicamente para ingresar al App Store necesariamente ocupamos una cuenta de Google. Entonces para iniciar ingresamos a Google Forms, los formularios de Google. ¿Okay? Entonces los formularios de Google, vamos a entrar aquí, ese formulario de Google crea y analiza encuestas de forma automática. Acá, esta es la página principal para crear formularios. Google también, es una parte integrada de Google Drive, por eso también trae para crear presentaciones, hojas de cálculo y documentos, que específicamente es un tema adicional. Acá, como tenemos Google, la parte de creación de formularios, vamos a crear en la parte personal, no ocupamos algo empresarial, y aquí nosotros podemos de forma gratuita, ¿verdad?, gestionar nuestros propios formularios. Vamos a los formularios de Google y en mi caso yo ya tengo algunos formularios de recopilación de información sobre algunos artículos que he desarrollado, pero específicamente vamos a crear un nuevo formulario. ¿Okay? Entonces, hay algunos que ya vienen, ¿verdad?, específicamente como templates o plantillas con información requerida. Se pueden usar algunos de los que ya existen, o específicamente se puede crear uno nuevo. Ahí en las opciones de Google, ¿verdad?, tenemos los documentos compartidos que podemos editar con otros compañeros, hojas de cálculo compartidas, presentaciones compartidas o Google Forms, todo dentro de la parte de lo que es nuestro repositorio de Google, que sería Google Drive. Tenemos 15 gigas con solamente tener la cuenta de Google cada uno, para que específicamente puedan gestionar sus documentos también en la nube. Esto es similar a la parte que vimos en el video anterior sobre Office 365 en la parte de Word, Excel y PowerPoint. Acá tenemos herramientas de Google propiamente. Vamos a iniciar un nuevo formulario en blanco. El MEP específicamente lo que les está solicitando es que ustedes recopilen la información de los estudiantes. Ojalá puedan tener los números de telefónicos, los correos de ellos y tal vez alguna información adicional de los padres. Lo primero, entonces, ocupamos agregarle un nombre a nuestro formulario. Entonces, no sé, información, eh, sección 11.2, Colegio Técnico Profesional de Pocosí, CTPP. Ahí ustedes escriben toda la información. Y aquí una breve descripción.
El presente formulario sirve para recopilar la información personal del estudiante. Ahí, entre más específico lo puedan generar, mejor, ¿verdad? Así les va a facilitar a los chicos cuál es la intención del formulario. El siguiente formulario tiene carácter confidencial. La información que aquí se recopile específicamente va a ser usado con fines didácticos. Y ustedes agregan la información que consideren necesaria. Aquí entonces es nuestra hoja de trabajo para crear nuestro formulario. En este formulario, en esta encuesta específicamente, vamos a hacer todo el agregado a preguntas que nosotros requerimos que los usuarios nos contesten, en este caso nuestros estudiantes. ¿Cómo pueden ser las preguntas? Le doy un clic a la pregunta que ya viene generada y yo acá voy a escoger. Entonces, puede ser de respuesta corta, puede que yo ocupe que específicamente me agregue una descripción un poco más grande, de preguntas personalizadas que solamente puedo escoger, por ejemplo, sí o no, entonces respuesta múltiple. En algunas opciones puede que requieran específicamente marcar más de uno de ellos, o puedo generar una lista desplegable, puedo generar una escala lineal. Entonces yo voy a usar más o menos una opción de cada uno. Esto con el propósito de que se puedan verificar cómo se utilizan, no porque el formulario lo requiera. Yo puedo escoger, por ejemplo, generar un formulario solamente con respuesta corta. Pero en este caso, para fines didácticos, voy a hacerlo con cada uno de ellos, bueno, con la mayoría de ellos para que ustedes puedan verificar cómo se realiza. Entonces, lo primero que le voy a pedir al usuario es el nombre, al estudiante. Nombre del estudiante. ¿Okay? Y vean que automáticamente, como detectó la palabra nombre, él se colocó como respuesta corta. Entonces, si por ejemplo nosotros colocamos alguna pregunta que sea sí o no, él va a también a darnos como mejor recomendación alguna, la que considere correcta, por ejemplo en este caso de escogencia múltiple. Claramente nosotros lo personalizamos como queremos, ¿verdad? El nombre del estudiante lo agrego. Si quisiera agregar una imagen lo puedo hacer, pero agregar imagen por pregunta no es muy recomendable. Yo puedo duplicar la pregunta, puedo eliminar la pregunta o puedo hacerla requerida. Este botón indica que necesariamente el estudiante para poder enviar el formulario tiene que contestar esta pregunta. Si no lo coloco como requerido, él puede dejar esta pregunta en blanco. Este va a ser el espacio donde él va a poder contestar. ¿Okay? Entonces aquí hay otras opciones. Yo puedo generar una descripción por pregunta y hacer validaciones. Pero lo más importante acá es poder generar el formulario. Podemos agregar una descripción por título, podemos importar preguntas que ya tengamos generadas, agregar imágenes, agregar videos o agregar secciones. Si lo hacemos por secciones, hay dos formas. Yo puedo hacer el formulario con todas las preguntas que vengan hacia abajo o puedo hacerlo dividido. Por ejemplo, que esta sección se llame información personal, que la segunda sección se llame sobre uso y tecnologías para Internet, entre otros. Entonces, yo voy a hacer dos secciones, una que se llama información personal y otra que es, en este caso, sobre acceso a la tecnología. Pero específicamente, de momento, no lo voy a hacer seccionado, sino hasta el final. El nombre del estudiante, para mí, es un campo requerido. Entonces, voy a agregar una pregunta. Voy a decirle que ingrese el número telefónico. Y específicamente, aquí me pregunta que si yo quiero hacer una validación que sea numérico. Puede que alguno escriba, por ejemplo, 2020-4040. Entonces, si alguien escribe un guión, ya le va a dar un problema si solamente lo dejé como forma numérica. Si quiero que solo escriban números, podemos dejarlo como un número, ¿verdad? Y que valide que si es un número específicamente. O podemos remover la validación y que escriban ahí lo que quieran. Por ejemplo, 2020-20-20, por decirles algo. El requerido no lo voy a dejar, puede que algún estudiante no tenga teléfono, entonces no sería, y si lo coloco como requerido, el estudiante no podría enviarme el formulario porque no tiene que colocar ahí y lo agregué como un campo necesario. Entonces no voy a agregar el número telefónico como requerido. Voy a agregar otra pregunta que se llame correo electrónico. Correo electrónico. Y yo digo, en este caso, que es de respuesta corta también. ¿Okay?
Si yo quisiera específicamente lo agrego como requerido, pero igualmente puede que existan otras estudiantes que no tengan correo electrónico. Igual hay una colección de validaciones, ¿verdad? Que en este caso se pueden agregar, ¿ok? Entonces, el que me agregó fue el email address. Entonces, es un campo ya generado, porque viene en inglés y lo demás, entonces no lo voy a agregar, nada más lo eliminé. ¿Ok? Correo electrónico que sea de respuesta corta. Esta es la información personal que yo requiero. Podemos hacer preguntas validadas. Puedo perfectamente agregar acá, ¿el estudiante cuenta con correo electrónico? ¿Sí o no? Si respondió sí, que se le muestre la pregunta de que ocupa el correo electrónico, y si se mostró que no, entonces no se le muestra la pregunta. De momento los vamos a hacer más generales. Más adelante podemos entrar en la parte de validaciones. ¿Ok? Entonces ya aquí sé el nombre del estudiante, el correo electrónico y el número telefónico. Voy a agregar una nueva pregunta. Entonces voy a preguntarle al estudiante si tiene un ordenador o algún dispositivo para trabajar desde su casa. Entonces vamos a agregar una pregunta acá. ¿Cuenta usted con un equipo tecnológico para recibir lecciones de manera virtual? Y automáticamente, ¿cómo detecta el formulario que es una pregunta cerrada de sí o no? ¿Cuenta usted con equipo tecnológico para recibir las lecciones de manera virtual? Entonces yo aquí puedo agregar las opciones. Puedo escribir sí, puedo escribir no, o en este momento no. Ustedes dan las opciones que quieran. Pero él automáticamente ya les genera cuáles pueden ser las posibles respuestas. Sí. Entonces le damos clic al sí para que se agregue y el no. La opción 1 que es que no la edité, entonces la vamos a remover. Aquí le damos a dar en el remove. Ya removimos la opción. ¿Cuenta con equipo tecnológico para recibir las lecciones de manera virtual? Sí o no. ¿Ok? Entonces voy a agregar una nueva pregunta. Esta pregunta sí la voy a establecer como requerida, porque ellos o tienen o no tienen, y tienen que contestarme eso. Entonces lo agregamos con requerido. Agrego una nueva pregunta. Eh, cuenta con información, con conexión estable a internet. Entonces igual agregamos las posibles respuestas, sí y no. En dado caso, si yo quiero que ellos me respondan como texto, que me digan algo, entonces le digo que, no sé, como un párrafo, les doy ahí que ellos puedan escribir la respuesta. Pero como es una pregunta cerrada, lo recomendable es que específicamente lo genere como una respuesta múltiple, ¿okay? Y que las opciones sean sí y no. ¿Okay? Entonces ahí yo puedo agregar otra, este, y ahí ellos pueden establecer ese criterio. ¿Okay? Entonces cuenta con una conexión estable a internet, sí o no. Yo puedo preguntarles con qué dispositivos electrónicos cuentan, por ejemplo, en su hogar, o quiero saber en este caso la situación socioeconómica, por colocar algo. Podría preguntar en su hogar cuántas personas trabajan. Y esta puede que sea una pregunta de respuesta corta o que tenga múltiples opciones. Que trabaja, más bien, eh, en su hogar. Vamos a cambiar la pregunta para poderla hacer como de opción múltiple. ¿Con cuáles dispositivos electrónicos cuenta usted? Puede que cuente con una tablet, con un celular, con una computadora, un iPad, con un Smart TV, entre otras. Entonces el estudiante va a poder seleccionar que tal vez tenga dos opciones o que solo tenga una o que tal vez pueda que una opción debe ser ninguna, ¿verdad? Entonces que él pueda escoger entre todas esas opciones
con cuáles cuenta. Voy a agregar una última pregunta que es sobre información de los padres. Voy a colocar ingrese el nombre y contacto celular de sus padres o encargados. Entonces en esto los voy a dejar que ellos puedan escribir la información que requieran. Entonces le doy en un párrafo largo que puedan en este caso agregar esa información. Si ocupo que agreguen algo ahí, entonces lo voy a colocar como requerido para que puedan necesariamente escribir alguna información. Esta anterior no la haya colocado como requerido, también lo agrego. Y si cuenta con conexión estable a internet, también quiero que sea requerido. Una última pregunta que les voy a gestionar meramente para poder usar algún ítem específico más es acá. Les voy a consultar, voy a agregar una pregunta adicional. Para ver la facilidad en la cual ellos podrían participar en clases virtuales. ¿Con qué capacidad considera, o más bien vamos a preguntarle, con qué porcentaje, qué capacidad de uso de plataformas virtuales se considera actualmente? Y le vamos a dar una escala, que sería una escala lineal, donde 1 sería muy bajo y 5 sería muy alto. Entonces que él se pueda calificar específicamente para saber quiénes tienen mayor facilidad para el uso de plataformas virtuales y quienes no tienen tanta facilidad. Acá yo ya tengo mi formulario, está en una única página. Si quisiera que esté en dos secciones y dividir las primeras tres preguntas, el nombre, el número telefónico y el correo como información personal, y las otras preguntas como sobre el acceso tecnológico, lo podría hacer en esta sección, que es agregar secciones. Y agrego ciertas preguntas a una sección y las otras preguntas a otra sección. No lo voy a hacer por motivos de tiempo y no extender mucho lo que es el tutorial. Acá yo puedo personalizar, una vez que yo ya tengo listo, estudiantado, bueno, no me lo acepta y ustedes cambian la palabra, una vez que ya tengo listo el formulario, yo puedo personalizarlo, puedo específicamente agregar algún color en específico, en este momento está morado, pero digamos que me gusta más el color anaranjado y lo colocamos naranja, el color turquesa, entonces seleccionamos un posible color. Puedo agregar una imagen al encabezado, entonces en la sección inicial podemos agregar una imagen, ya hay algunas predefinidas, entonces agreguemos por ejemplo esta de educación, entonces la insertamos y ya en nuestro encabezado específicamente viene con una personalización un poquito adicional. Puedo visualizarlo, así sería como se le va a mostrar a los estudiantes, entonces ellos aquí van a completar la información que requieran, ¿verdad? Entonces vean que las opciones de selección única, ¿verdad? Puedo escoger o sí o no, solamente una de las dos. Y vean que específicamente los campos requeridos tienen un asterisco en rojo y los que no son requeridos no tienen asterisco. Si yo quisiera enviar ya el formulario, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque dice que hay preguntas que son requeridas que no he contestado. Entonces tengo que contestar esas preguntas. Acá entonces lo otro que podemos hacer, acá donde dice formulario sin título, ya una vez que uno le da clic, agrega el título de la información personal que agregó. Entonces este botón era para previsualizar, ya lo previsualizamos, vemos que todo está bien. Por último, lo que quiero es ver las configuraciones. En la configuración lo que nosotros queremos específicamente es ver cómo se va, si yo quiero recopilar los correos electrónicos, si quiero ver el límite de respuestas, que solamente cada usuario solamente puede responder una vez, si lo pueden editar después de enviarlo, o sea que algo colocaron y se me olvidó responderlo bien, entonces que puedan hacer una edición. Eso sí, todas estas opciones son si agregó el correo electrónico, la presentación de cómo se va a ver, si quiere agregar cuando el estudiante
específicamente llena el formulario, le va a aparecer este mensaje, su respuesta ha sido guardada, pero podemos personalizar esto. Gracias por completar el formulario, por decirles algo, y ustedes colocan un mensaje un poco más personalizado. O en la parte de quizzes, ustedes pueden hacer esto, un quiz, para después colocarles nota, pero eso es más adelante, lo podemos ver. ¿Okay? Guardamos esta información y ahora para enviarlo a los estudiantes lo que tenemos que hacer es en la parte de enviar, podemos enviarlo por correo electrónico. Acá eso sí tendría que escribir uno a uno todos los correos electrónicos de los estudiantes a los cuales se los voy a enviar. Acá específicamente un mensaje personalizado, los estamos invitando a llenar el formulario. Favor llenar la siguiente encuesta. Favor llenar la siguiente encuesta. ¿Y cómo hago para enviarla? En el icono que está a la par, que es del hipervínculo, está el link. Con este link los estudiantes van a poder llenar el formulario. Podemos acortarlo para que no salga tan largo. Entonces, acá le damos el botón de copiar y vean que ya quedó copiado específicamente. Este hipervínculo es el que ustedes le tienen que enviar a los estudiantes. Lo pueden hacer por WhatsApp web, lo pueden hacer subiendo el archivo a alguna plataforma, lo pueden hacer por correo electrónico, como ustedes quieran. A la hora que específicamente guardan este hipervínculo, por ejemplo, voy a guardarlo acá en un bloc de notas. Con este hipervínculo, cuando ellos le den clic, porque si lo envío por WhatsApp web me va a aparecer como darle clic, o si yo lo copio en un navegador, yo ya voy a poder completar la encuesta. Voy a llenar la encuesta específicamente para poder ver las respuestas. El nombre es Steven, el número telefónico, agrego un número telefónico, el correo electrónico, steven.cruzsancho@cr.ac.cr, ¿verdad? Acá no hay ningún problema en que no coloquen esta información, ¿verdad? Porque no es requerido. Si lo ocupamos como requerido, nada más lo marcamos. Cuento con equipo tecnológico, cuento con conexión estable a internet, tengo teléfono y computadora para poder trabajar de forma virtual. El nombre de los encargados. Tengo 2 encargados y sus nombres. Su nombre y teléfono. Y ahí se agrega. ¿Con qué capacidad de uso de plataformas virtuales me considero? Muy alto. Y le damos el botón de Submit. Vean que una vez dice que gracias por completar el formulario. ¿Por qué? Porque habíamos cambiado el mensaje a un poco más personalizado. Entonces, específicamente, ahora en mi formulario, acá por ejemplo, nosotros podríamos, yo ya acá puedo salir de este formulario, puedo eliminar o cerrar las pestañas. Voy a abrir una nueva pestaña en Google. Una vez que yo ya copié el hipervínculo y lo envié, entonces puedo volver a ingresar a Google Forms. ¿Por qué? Porque automáticamente queda guardado. Ingresamos a Google Forms, voy a los formularios de Google de forma personal y veo el formulario, el anterior que habíamos generado, información, sección 11.2. Vean que aquí tengo las preguntas, pero al lado tengo las respuestas. En estas respuestas específicamente está la información que se agregó y ya viene tabulada en cuanto a gráficos. Voy a mostrarles específicamente, así lo puedo ver como resumen o lo puedo ver como forma individual, estudiante por estudiante, cómo contestar las preguntas. Les voy a mostrar otro formulario un poco más extenso, un poco más grande de los que he generado para ver las respuestas y cómo se pueden en este caso ver. Entonces, por ejemplo, vean que estos son estudiantes por carrera, específicamente ya me representa de forma gráfica la información y así nosotros podemos tener acceso a la información de los estudiantes de una manera más general. Acá tengo en forma de resumen, puedo ver por pregunta, por ejemplo, cuántos estudian cada pregunta, entonces cuántos responden hacia cada pregunta. Entonces, la primera pregunta, hay estudiantes por carreras o puedo verlo también de forma individual. Entonces, uno a uno por cada uno de los estudiantes yo puedo ver cuáles fueron las respuestas. Estas fueron las respuestas del estudiante número 1.
Si quiero ver el número 2, hago un traspaso. Y ahí voy uno a uno sobre esas opciones. Bueno, espero que les haya funcionado y les gustara el tutorial. En el próximo tutorial vamos a estar hablando sobre la herramienta Zoom y en un posterior tutorial sobre lo que es Microsoft Teams. Saludos y buen día.